Listo. La obra que nosotros hicimos se llama Ser o No Ser. Partimos de la lectura de los dos libros, Ágilmente y Pasaje al Futuro. E hicimos la comparación, digamos, unificamos los dos con conceptos. Encontramos un concepto que es más que nada sobre la educación. Y en base a eso sacamos esto, lo que es ser o no ser. A partir de ahí empezamos a decir, del estudio a través de la neurociencia, dividimos lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sí. Los dos se conforman, se complementan, necesitamos de los dos, pero del lado izquierdo es a donde ya es la adultez y del lado derecho es la parte creativa, la parte de la niñez. O sea, nosotros decimos que el izquierdo es adultez y el derecho niñez, pero porque el niño se caracteriza en ser creativo, pero en realidad todos hacemos uso de los dos hemisferios, pero uno cuando llega a la adultez se vuelve como más estructurado y le cuesta ser creativo, tener ideas innovadoras, como que siempre repetimos todo, y nos cuesta. Partiendo de los libros, bueno, sacamos más que nada sobre la educación, donde más que nada en los dos libros hace hincapié de que la educación tiene que ser la que imparte y realice lo que es la creatividad del estudiante. De que no sea, digamos, en Pasaje al Futuro uno dice que se está dando una educación en el siglo XXI, una educación del siglo XIX. Entonces lo que propone es modificar tanto Ágilmente como Pasaje al Futuro, pretenden modificar esa educación donde el niño, del niño hacia la adultez, sea creativo. Digamos, desarrollar esa parte creativa del estudiante. Sinceramente hoy en día la escuela está meramente pura y exclusivamente tradicional, donde lo que se da y nada más. Lo que vos decís está mal. Solamente el docente tiene esa plenitud del saber. En cambio, en lo que es, los libros explican de que no, el docente tiene que planificar una clase amena, digamos, que sea más participativa, donde se puedan buscar distintos tipos de preguntas, donde la respuesta no sea una, sino muchas, donde la tecnología que se está hoy en la escuela sea utilizada para la educación, no para meramente ir, decir, como dice uno de los autores, dice, presentar un PowerPoint al frente y ver lo que yo tengo que decir de ese PowerPoint y leerlo. O como dice el Pasaje Futuro, imaginar el Amazonas con imágenes, narraciones, para sacar esa creatividad del niño de la imaginación, de sacarlo de ser, ¿cómo se llama? De lo lógico, digamos, que ellos tengan más creatividad en ese sentido. Entonces, no buscar una sola respuesta, sino que haya varias preguntas ante un objetivo, un objeto, una situación. O sea, generar en el niño esa necesidad de cuestionarse, de generar preguntas sobre todo y no acostumbrarlos a solamente tener que dar respuestas sobre lo que el adulto le pregunta. Un claro ejemplo lo daba en el libro Ágilmente. Explicaba, dice que en un grupo de estudiantes de la universidad los dividen y a uno le dicen, ustedes son niños de 7 años, tienen la hora libre, están libres, ¿qué harían? Y al otro grupo directamente dice, están libres, ¿qué harían? Y ahí se notó mucho que uno cuando es adulto pierde toda esa creatividad, esa necesidad de crear cosas, porque el grupo que no le dijeron que eran niños, que directamente estaban libres, les costó muchísimo escribir y decir qué harían ellos si estaban libres. En cambio, el grupo que eran niños de 7 años lograron decir tantas ideas, crear muchas cosas, y es porque volvieron a ser niños. La creatividad y todo eso lo relacionan con la niñez.
En una parte del libro Ágilmente habla sobre que estamos educados para ser pensadores lógicos y analíticos, que no nos da margen a la creatividad. Entonces cuando nos vamos haciendo adultos, empezamos a ahorrar energía. Dice que el cerebro, una parte del cerebro, va ahorrando energía. Entonces lo único que utiliza es lo ya conocido. Entonces no usa la creatividad porque va a buscar siempre nuestro inconsciente o consciente algo ya conocido. También habla, claramente habla de un ejemplo, el tema del ocaso, que ahí le dice que penses en el ocaso. Entonces vos te vas a tu mente, a tu inconsciente, y vos ya pensás un ocaso tradicional y no te pones a pensar uno desconocido. Entonces eso habla también. También en una parte habla que hoy en día también la docencia tiene que tener en cuenta las emociones y los bloqueos, porque a partir de las emociones aparecen los bloqueos, tanto creativos como emocionales, que se debe tener en cuenta porque ya no somos, digamos, lógicos analíticos, sino que venimos de un mundo ya más emocional. Sí, eso es cierto. También, digamos, no pasa solamente de eso de que decía vos, con respecto, también lo dije yo con el tema de las Amazonas, que dice imaginar, mostrar videos para que el niño imagine lo que es el Amazonas, no solamente decir, como decía él, estudiar los ríos de Europa en Pasaje al Futuro, sino que también dice que la planificación del docente tiene que estar amena y tiene que estar motivadora, porque él mismo cuenta, en el Pasaje al Futuro, cuenta un momento, una situación donde él dice que también ha estado en una universidad en Estados Unidos y que los grandes docentes dieron una cátedra, pero siempre tenía ese tinte de salirse, de desconcentrarse de lo que se estaba dando, en el sentido de que llegaba el momento, el docente decía un libro, todos tenían computador y el docente decía un libro y todos buscaban en Amazon si estaba disponible o no el libro. Se perdía esa conexión de la clase porque no era motivadora, y entonces en ese momento se planteaban todo, se veían todos que estaban fijándose en Facebook, viendo el mail, viendo noticias y no prestaban atención a lo que era en sí la clase. Entonces lo que se busca con esta ser o no ser es ser creativo o no ser nada, partiendo de lo que es la creatividad y como punto de referencia de educación, donde, como dice el Pasaje al Futuro, es muy difícil modificarlo o cambiarla en estos momentos. Si una persona lo quiere cambiar, va a ser sinceramente muy difícil. Así que esa fue nuestra temática, fue la unión de los dos libros y fue un punto clave donde sacamos nosotros lo que era educación. Ser o no ser, hay un poco de de la educación, qué parte de nuestro cerebro de la educación está haciendo hincapié hoy en día. Sí, porque la crítica, mayor crítica que le hacen a la educación es que dice que directamente le están enseñando a los chicos a no pensar, le están quitando lo creativo que ellos traen, los vuelven adultos directamente y se olvidan de todas esas preguntas, esos cuestionamientos que son tan típicos en ellos. Como dice una, a la parte del Pasaje al Futuro, realizar preguntas que sea de lo más básico. Preguntas, dar siempre preguntas, nunca una respuesta, siempre preguntar, y hace también hincapié en el tema de los juegos, que hoy en día sí o sí tenemos que, nosotros como docentes, moldearnos a la nueva tecnología, en este caso en los juegos, donde se va a poder hacer la competitividad entre los estudiantes para ver quién es mejor o no, en una competitividad sana. Eso también que hablaba mi compañero hace rato del tema de las tecnologías. Dice que muchas veces nosotros estando tanto en una clase como adultos o en una reunión, decimos, bueno, vamos a apagar el celular, pero no lo apagamos. ¿Qué hacemos? Directamente lo ponemos en vibrador. Y apenas nos aburrimos un poquito, ya entramos, como dice el mail, a revisar mail, mensaje, enviar mensaje, y ya se va el hilo conductor que uno estaba
teniendo en esa reunión o en esa clase. Entonces, lo que nos incita a los libros es que seamos un poquito más creativos a la hora de la enseñanza. Que ejercitemos siempre como los niños. Los niños, ¿qué hacen? Ejercitan siempre su cerebro con la imaginación. Entonces eso nos pide que a través de la imaginación, la creatividad y todo eso, nosotros podamos ejercitar día a día nuestro cerebro. En Ágilmente nos da muchos ejercicios para que hagamos todos los días, como que todos los días tenemos que hacer uno o ir haciendo para que nuestro cerebro de poquito vaya haciendo, porque dice que el cerebro siempre va a buscar esa constante de que nacemos hasta que nos morimos, siempre tenemos que estarlo ejercitando, porque es un músculo que debe ser ejercitado como cualquier otra parte del cuerpo. Y Pasaje al Futuro más que nada hace también un hincapié en la formación del creativo y abre lo que es un abanico de posibilidades donde esa creatividad puede ser explotada. En este caso habla sobre la robótica, biotecnología, sobre la salud, sobre la vida eterna, los autos vuelan, los aviones vuelan más rápido y cosas así, donde se abren posibilidades, donde sinceramente hoy en día hay cosas que son muy avanzadas y necesitan de gente creativa, pero sinceramente la escuela no se presta a eso, a crear mentes creativas. Así que por eso fue nuestro enlace de esto, de ser o no ser, así que eso es todo. No sé si hay algo por decir. No nos presentamos. No nos presentamos. A mi izquierda tenemos Izquierdo, Castillo Isabel, Romero Gabriela y Oscar Oliva. Así que fue un gusto. Hasta la próxima. No dejemos de ser niños nunca, por favor. Ahorita tenía que estar ahí para cortar. La que andaba recordando mi vida y dice, en